Una vez más, un gusto recibir en este programa al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Federal, el diputado Rubén Moreira Valdés. Diputado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la llamada. Acá estamos ya en San Lázaro y estoy a sus órdenes. Trabajando desde temprana hora, diputado, sabemos que el tema de la desaparición de órganos autónomos se ha convertido en tendencia y más aún desde su oficina han levantado la voz en contra de la desaparición de estos órganos autónomos, diputado. Bueno, en estos momentos del país y en el contexto internacional, creo que debilitar las instituciones como el Poder Judicial o los órganos autónomos, pues no es exactamente lo mejor. Además, hay formas muy desasiadas que están generando otro tipo de problemas de técnica legislativa. Efectivamente, la semana anterior acá se eliminaron pues los 7 órganos autónomos y ya se envió la minuta al Senado. Y bueno, pues usted ve el contexto internacional, las amenazas del presidente Trump y nosotros pues debilitando las instituciones. En este sentido, diputado, la bancada del PRI ha sido consistente en el llamado a la contención y a que no desaparezcan. El tema es que van a desaparecer, pues finalmente esto lleva el curso, no se ve que no suceda, ya como bien señala ha sido turnado a la Cámara Alta. En medio de todo este procedimiento, ¿cuál es la postura? ¿Qué es lo que sigue para la bancada priista? ¿Qué es lo que están preparando en este sentido, diputado? Bueno, primero hay que decir a la gente que la desaparición de los órganos autónomos afecta a México, pero también a la vida de cada una y cada uno de nosotros, por diversas razones. Por ejemplo, el INAI, pues afecta a todas las personas que piden información sobre temas como Afores, Infonavit, pensiones, sistemas de salud. El IFT, pues afecta a la libertad de expresión, de prensa, pero también nos deja a merced de las grandes cadenas de internet o las grandes cadenas de celular que imponen tarifas pues de forma ilegal y el IFT paraba ese tipo de cosas. Ujú. Nos afecta en la calidad de la educación, por ejemplo. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a ver qué pasa ya en el Senado. Ellos están decididos, me refiero a Morena, a destruir este tipo de instituciones. Y estamos en una ruta como la del Poder Judicial, ¿no? Eh, no es una reforma de justicia, no es una reforma para mejorar el Poder Judicial, solamente es sustitución de personas y hoy están metidos en un grave problema. No saben cómo hacer las elecciones. Hoy vi que el INE ya dice que no se van a establecer casillas por secciones, sino en Ujú. centros de votación. Pues es una gran farsa. Ahora, el problema es que se avecina la renegociación del TLC, o la De Temec, revisión, sí. y ayer sí, del TEMEC, y ayer usted vio las declaraciones del presidente Trump, pues muy agresivas, y nosotros, en lugar de estar, pues, generando fortaleza, pues Morena está debilitando al país. En términos de trabajo y de solvencia de estas tareas que venían desarrollando, por ejemplo, el INAI en temas de transparencia, ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que no desaparece como tal el ejercicio de la transparencia en los entes de gobierno en cualquiera de sus niveles, que lo único que se hace pues es una contracción del gasto y que esos dineros se van a destinar para un mejor uso. No, pero se le quita la autonomía a los órganos y por lo tanto, pues ya no hay acceso libre a la información. Pero además el INAI tenía otros encargos, es el custodio de 15 millones de datos, de bases de datos y de datos que ahora no sabemos dónde va a dar. Es también el responsable o era el responsable de vigilar los datos personales, el uso de datos personales, todo lo que pues en la vida diaria y con los temas digitales se va levantando de nosotros desde que entramos, por ejemplo, a un hospital, pues el INAI tiene la obligación y tenía la potestad para dar normas que protegieran esos datos. Eso se va a acabar. Ahora, ¿cuánto es el ahorro? Miren, si despidieran a todas las personas que no lo van a hacer, este país ahorraría el 0.044 de su presupuesto. O sea, es absolutamente menor, pero no los van a correr. Entonces, más bien suena a la venganza y suena sobre todo a a seguir centralizando poder en uno de ellos. Y pareciera que no tiene consecuencias, pero al tiempo vamos.
Está usted escuchando en estos micrófonos a quien es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Federal, el diputado Rubén Moreira Valdés. Diputado, justamente en ese apartado ha hecho declaraciones sobre las condiciones de los trabajadores pues de los órganos autónomos, que serían eliminados los órganos como tal, pero entonces, ¿qué sucedería con esta plantilla de trabajadores? ¿Ustedes ya tienen una perspectiva al respecto? Bueno, habrá algún grupo que lo den de baja, otros los van a reasignar a oficinas, sin embargo van a perder prestaciones laborales, van a cambiar su patrón. Ahora, déjeme le digo, en el caso de los órganos de transparencia, la Constitución, bueno, la reforma constitucional que ellos están proponiendo y que falta de ser votada en el Senado, también elimina los órganos estatales. Por eso le digo que se está centralizando el poder y nos estamos, bueno, ellos se están metiendo en la autonomía de las entidades federativas. Hay estados para los cuales tener datos ciertos, tener transparencia es muy importante. ¿Por qué? Pues porque son entidades exportadoras, porque son entidades donde hay mucho tipo de negociación internacional y pues lo que menos quieren es ser opacos y ahora pues estamos en esa ruta, ¿no? La bancada priista, diputado, pues debe de considerar entonces las medidas que se deben de tomar para prevenir esa concentración del poder y como tal la pérdida de independencia en la toma de decisiones, que pues los órganos autónomos serían reemplazados por estructuras dependientes del Ejecutivo. ¿Qué medidas de apremio estarían preparando ustedes como bancada, diputado? Bueno, nosotros hemos agotado la parte constitucional y usted se fijó que la Corte les dio a ellos la razón. Pues ahora hay que hacer pedagogía, hay que explicarle a la gente y esperar los siguientes comicios, porque no hay otra salida ya más que padecer los problemas que todo esto va a ocasionar. Viene a colación el tema, pues, de la reforma judicial tan opinada, tan paseada, tan mencionada. Pues ha dicho y ha señalado usted en repetidas ocasiones, diputado, que se debe de reflexionar desde el lado oficialista sobre, pues, lo que se estableció en esta reforma judicial. Ya lo perfilaba hace un momento, ha asegurado que se establecieron en este marco cosas irreales y ahora, pues, hay un problema, asegura, en el momento de ejecutarla como tal. Pues sí, usted se da cuenta que cuando están tratando ahora de ejecutar la reforma del Poder Judicial, pues no encuentran salida. Un estado como el Estado de México debe tener más o menos 25 tipos de boletas distintas. Si usted le pregunta hoy a cualquier integrante de Morena, no sabe cuántas hay, porque no, hay cuenta que se subieron a un auto sin rumbo. Entonces, pues hoy hay graves dificultades para organizar esa elección que le costará a este país, pues, miles de millones de pesos. En esta ocasión y en el 27, una cifra igual, y en el 27 también se tienen que adicionar muchas de las elecciones estatales. Estamos ante la improvisación, estamos ante la destrucción del Estado. Y pues pareciera que las cosas siguen igual, sin embargo, es como cuando la termita va avanzando en una casa, pues al principio no sucede nada hasta que se empiezan a caer las paredes. Diputado, entonces, ¿en qué dirección debemos nosotros poner la atención como ciudadanos cuando de estos temas cruciales que se convierten en tendencia y en primera plana, pues se presentan? ¿En qué dirección debe de ver hoy el ciudadano? Pues hay que pensar en México. Yo creo que el ciudadano tiene que estar atento a lo que está haciendo Morena, también de las bolas de humo que lanzan. El país está incendiado. Usted ve lo que sucedió ayer en Sinaloa, lo que está pasando en Tabasco, que es increíble. Y yo creo que el ciudadano nos toca asumir esa responsabilidad y después manifestarnos en las urnas en su momento, presionar a nuestros diputados, presionar a los legisladores de Morena, porque ellos son los que están en el proceso de desconstrucción de esta nación. Así es. El tema ha sido fuertemente criticado por parte de la bancada priista, el bloque opositor en la Cámara de Diputados ha sido consistente con esta crítica en contra de las medidas impuestas, bueno, pues trabajadas por la bancada oficialista. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que el propio coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Federal, el diputado Rubén Moreira Valdés, que amablemente siempre recibe nuestras llamadas? Diputado, muchas gracias. Por favor, algo que desea agregar al respecto.
Pues nada más agradecerle a usted el espacio de libertad que nos ofrece, mandarle un gran abrazo a todos sus radioescuchas en esta tan importante estación que ustedes tienen. Muchísimas gracias, diputado. Damos seguimiento y nos escuchamos pronto, ¿no? Se lo agradecería mucho. Muchísimas gracias. El diputado Rubén Moreira Valdés, desde la Cámara de Diputados Federal, haciendo lo propio como representante de la bancada priista.